Bienvenidos a La Trompeta Final, el podcast donde exploramos las profecías bíblicas, los avances científicos y los misterios del pasado para entender mejor el presente y lo que viene. Hoy nos sumergimos en un tema tan antiguo como inquietante: los Nefilim de Génesis 6. ¿Fueron solo gigantes mitológicos o un intento de alterar la creación de Dios? Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Está esta historia repitiéndose en nuestra era? Con los avances en biotecnología, inteligencia artificial y transhumanismo, algunos expertos advierten que estamos traspasando límites peligrosos. Desde los días de Noé hasta las tecnologías que desafían los principios de la humanidad, analizaremos los paralelos entre Génesis 6 y el mundo moderno. ¿Estamos recreando las condiciones que precedieron al diluvio? ¿Y qué implicaciones tiene esto para el futuro? Acompáñanos mientras exploramos el oscuro legado de los Nefilim y lo que esto significa para los últimos tiempos. ¡Comenzamos! Los antiguos textos hablan de gigantes que caminaron entre nosotros, seres llamados Nefilim que desafiaron los límites entre lo divino y lo humano. Pero lo más inquietante es cómo esta historia antigua podría estar repitiéndose hoy mismo a través de la manipulación genética moderna. Esa es una conexión fascinante. ¿Estás sugiriendo que los avances en biotecnología podrían estar recreando escenarios similares a los descritos en el Génesis? Exactamente. Y lo más intrigante es que cuando examinamos Génesis 6, 1 a 4, vemos que estos Nefilim no eran simplemente gigantes físicos, sino el resultado de una transgresión fundamental de los límites establecidos por Dios. Bueno, sabemos que culturas de todo el mundo tienen registros similares. Los sumerios tenían sus Anunnaki, los griegos sus titanes. Y no olvidemos que en Números 13:33, los espías israelitas describieron a los habitantes de Canaán como descendientes de los Nefilim, tan grandes que éramos como saltamontes ante sus ojos. Lo que me hace pensar cómo interpretamos estas descripciones en un contexto histórico real. ¿Tenemos evidencia arqueológica? De hecho, existen hallazgos arqueológicos interesantes. Se han encontrado esqueletos humanos de tamaño extraordinario en varios sitios del Medio Oriente, aunque no tan grandes como sugieren las historias míticas, pero lo verdaderamente relevante es el paralelo con nuestra época. ¿Te refieres a la advertencia de Jesús sobre los días de Noé? Exacto. En Mateo 24, 37 a 39, Jesús dice que su regreso será como en los días de Noé. Y cuando analizamos las características de esa época, las similitudes con nuestro tiempo son asombrosas. Violencia generalizada, corrupción moral. Y algo más preocupante, la manipulación de la creación misma. En los días de Noé fue la unión prohibida entre hijos de Dios y hijas de los hombres. Hoy tenemos CRISPR, edición genética y transhumanismo. Eso plantea preguntas éticas profundas sobre los límites de la intervención humana en la naturaleza. Y no solo eso. Algunos investigadores sugieren que las estructuras megalíticas antiguas, como las pirámides de Egipto o las terrazas de Baalbek, podrían haber requerido capacidades físicas más allá de lo humano normal. Aunque debemos ser cautelosos con esas teorías, la ingeniería antigua era más sofisticada de lo que solemos pensar. Por supuesto. Pero lo fascinante es cómo estas historias antiguas nos advierten sobre los peligros de traspasar ciertos límites. El profesor John Alexander, experto en estudios bíblicos de la Universidad de Cambridge, sugiere que el relato de los Nefilim es una advertencia sobre la hibris humana. Y hablando de límites, ¿qué opinas sobre los avances actuales en inteligencia artificial? ¿Podría ser otra forma de cruzar fronteras que no deberíamos? Es una observación brillante. La IA, la edición genética, el transhumanismo, todos son intentos modernos de trascender nuestra humanidad. El doctor Francis Collins, quien dirigió el proyecto del genoma humano, ha expresado preocupaciones similares. Entonces, ¿cómo mantenemos el equilibrio entre el progreso científico y los límites éticos?
Esa es la pregunta del millón. El rabino Jonathan Sacks sugería que necesitamos una tecnología con alma, avances científicos guiados por principios morales sólidos. Pero volviendo a los Nefilim, ¿qué evidencias tenemos de su existencia más allá de los textos religiosos? Bueno, las tablillas sumerias mencionan seres similares y hay hallazgos arqueológicos intrigantes. El Dr. Michael Heiser, un erudito en lenguas semíticas, ha documentado referencias a estos seres en múltiples culturas antiguas. Y esas referencias parecen sorprendentemente consistentes entre culturas que no tenían contacto entre sí. Exacto. Y lo más fascinante es que estas historias siempre vienen acompañadas de advertencias sobre los peligros de mezclar lo divino con lo humano. El profesor Giorgio Tsoukalos ha estudiado estos patrones en diferentes civilizaciones. Aunque Tsoukalos tiene teorías bastante controversiales. Cierto, pero el punto clave es la consistencia de las narrativas. Y cuando miramos las profecías sobre el fin de los tiempos, vemos advertencias similares sobre alteraciones fundamentales de la creación. ¿Y cómo deberíamos responder a esto en nuestra era moderna? El Dr. William Lane Craig sugiere un enfoque equilibrado. No rechazar el progreso científico, pero mantener una conciencia ética aguda. Y recordar que, como en los días de Noé, las consecuencias de ignorar las advertencias pueden ser catastróficas. Eso me recuerda el concepto de límites planetarios que proponen los científicos ambientales. Exactamente. Es como si la historia de los Nefilim fuera una metáfora antigua para advertirnos sobre los peligros de traspasar límites fundamentales, ya sean genéticos, tecnológicos o ambientales. Y hablando de límites, ¿qué opinas sobre las teorías que sugieren que algunos Nefilim sobrevivieron al diluvio? Es interesante que lo menciones. Algunos estudiosos señalan que la referencia en Números 13 sugiere una supervivencia postdiluviana. El Dr. Michael Heiser ha escrito extensamente sobre esto en su libro The Unseen Realm. Aunque eso plantearía preguntas teológicas complejas. Sin duda. Y aquí es donde la investigación moderna se vuelve fascinante. El Dr. Joshua Swamidass, genetista de la Universidad de Washington, ha estudiado la posibilidad de linajes genéticos antiguos y su persistencia en poblaciones modernas. Entonces, ¿crees que estamos viendo señales similares a los días de Noé en nuestra época? Bueno, cuando consideramos los avances en biotecnología, IA y la degradación moral que Jesús predijo, es difícil no ver los paralelos. El Dr. Hugh Ross ha identificado más de 50 señales proféticas que se están cumpliendo en nuestra era. Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial sobre los límites y las consecuencias de transgredirlos. Exacto. Y quizás la lección más importante es que, como en los días de Noé, necesitamos discernimiento y sabiduría para navegar estos tiempos complejos. No podemos ignorar el progreso científico, pero tampoco podemos olvidar las advertencias antiguas. Parece que la historia de los Nefilim es más relevante hoy que nunca. Y esa es precisamente la razón por la que necesitamos tener estas conversaciones. Como dijo el filósofo George Santayana, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Entonces, ¿cuál sería tu conclusión final sobre todo esto? Creo que la historia de los Nefilim nos enseña que hay límites que existen por una razón. Ya sea en genética, tecnología o moral, ignorar estas fronteras fundamentales puede tener consecuencias catastróficas. Pero también nos recuerda que siempre hay esperanza y posibilidad de redención si elegimos sabiamente. Gracias por acompañarnos en la trompeta final. Génesis 6 nos advierte sobre los peligros de cruzar los límites que Dios estableció, y hoy estamos viendo avances que nos acercan cada vez más a esa realidad. ¿Estamos volviendo a los días de Noé? Visita latrompetafinal.org para más análisis sobre profecías, tecnología y el cumplimiento de los últimos tiempos. Síguenos en redes sociales, revisa los enlaces en la descripción y comparte este episodio para que más personas despierten a la realidad profética.
En el próximo episodio, hablaremos de la profecía del nuevo orden mundial. ¿Estamos viendo el surgimiento de un gobierno global como el que menciona la Biblia? Desde el control digital hasta la centralización del poder, analizaremos si el escenario está listo para la última gran confederación mundial. No te lo pierdas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Shalom y que Dios te bendiga.